Bienvenidos a otro video del canal, mi nombre es Alejandro D'Angelo y si todavía no te suscribiste, podés hacerlo en el icono que aparece en la región inferior derecha de tu pantalla. Antes de comenzar con el tema de hoy, me gustaría pedirte, por favor, si podés suscribirte, darle un me gusta al video y compartirlo, porque de esa manera me facilita poder seguir subiendo material a través de este medio. Quiero recordarte también que en la descripción de cada video vas a encontrar diferentes enlaces que te van a permitir seguir creciendo en tu formación académica. Vas a encontrar diferentes libros que te van a permitir instruirte mejor. Ahora, sin más preámbulos, te invito a disfrutar del video. Muchas gracias. Bienvenidos a otro video del canal, mi nombre es Alejandro D'Angelo y si todavía no te suscribiste, puedes hacerlo en el icono que aparece en la región inferior derecha de tu pantalla y hoy vamos a hablar acerca de un elemento o un proceder esencial a la hora de realizar un examen médico, como son los signos vitales, elementos importantísimos para establecer la estabilidad hemodinámica del paciente y, como su nombre lo indica, la presencia de signos vitales como tal. En este video vamos a hablar un poco acerca de cuáles son esos signos vitales, pero también vamos a tratar de establecer por qué se llaman signos vitales y, fundamentalmente, por qué son 4 aquellos signos vitales que son universalmente conocidos en el mundo médico. También vamos a hablar un poco acerca de nuevos conceptos o nuevos elementos que intentan transformarse en signos vitales y, a mi parecer, por qué no son elementos que pueden ser considerados como tal. Cuando hablamos de lo que es un signo vital, tenemos que entender el concepto de lo que es un signo vital. Signo hace referencia a una manifestación objetiva, evidenciable a la exploración clínica, es decir, son todos esos elementos que podemos objetivar durante el examen médico y mediante esa objetivación podemos establecer que existen como tal, a la simple vista o a la palpación o al sentido del olfato. Y vital hace referencia a que es propio de la vida o está relacionado con ella. Quiere decir que ese hallazgo que nosotros vamos a encontrar en el examen físico tiene que representar un cierto grado de vitalidad en cuanto al paciente. Cuando hablamos de el nacimiento de los signos vitales, es inevitable no remontarnos a la época de Hipócrates, ya que fue Hipócrates uno de los médicos que inicialmente utilizó o conceptualizó lo que sería un signo vital. ¿Y cuál es el primer signo vital que utilizó Hipócrates para hacer referencia a esta terminología? Ni más ni menos la utilización del pulso. Fue el primer signo vital en describirse. Cumple con todos los criterios de un signo vital porque se puede objetivar al examen médico y a su vez la presencia o la ausencia del mismo puede hacer una referencia inmediata a si el paciente se encuentra o no vivo. Brinda doble información básica. ¿Y cuál es esta información básica que brinda? Primero, la frecuencia cardíaca. Al estar directamente relacionado con la contracción del músculo cardíaco, el pulso nos puede brindar información acerca de la frecuencia cardíaca. Pero a su vez también, y un dato no menor, la presencia del pulso nos estaría indicando la existencia de tensión dentro de la luz arterial, es decir, nos estaría indicando la presencia de la presión arterial, no indicándonos cuánto es esa presión. O sea, no nos da la información exacta de cuánta presión está manejando un paciente, pero nos está diciendo efectivamente que existe un grado de tensión arterial. ¿Cuáles son los valores normales del pulso? Como pueden ver en la imagen, y lo que nos interesa más a nosotros, en el adulto la variación se da principalmente entre 60 a 100 latidos por minuto. Ese es el valor normal que uno tiene que establecer cuando habla de variaciones normales en el adulto. La tensión arterial nos demuestra, digamos, que al encontrar la existencia de pulso, se establece que hay una presión arterial dentro de la luz de la arteria, ¿sí? Existen diferentes formas de realizar una medición. Les voy a dejar un video que también está en mi canal de cómo tomar la presión arterial y otro video también acerca de cuando hay una alteración en relación a la tensión arterial, es decir, un grado de hipertensión. A su vez también tenemos o encontramos 3 métodos principalmente hoy en día para evaluar lo que sería la presión arterial. El método auscultatorio, es decir, cuando nosotros utilizamos los ruidos de Kortkov para poder determinar la presencia, o mejor dicho, para establecer un valor de presión arterial. El método palpatorio, a través, digamos, de la palpación del pulso. Y el método oscilométrico, que es un método particular que principalmente utilizan los tensiómetros electrónicos, ¿sí? Estos son los métodos más conocidos que existen hoy en día para determinar la presión arterial, no de manera invasiva, pero el que más utilizamos es el método auscultatorio.
¿Cuál es el valor normal de lo que sería la presión arterial? Normalmente nosotros tenemos que tener en consideración un valor de aproximadamente 120 de tensión sistólica y 80 de presión diastólica, ¿sí? Según las guías de la JNS7 y de la guía del 2017 de la Asociación de Cardiología Americana, estos valores pueden establecerse como normales. Hay una cierta variación entre las guías en cuanto a las clasificaciones posteriores. Sin embargo, lo que tenemos que tener en cuenta principalmente es que este es el grado de normalidad cuando hablamos de presión arterial. Otro de los signos vitales que vamos encontrando son la temperatura. Su determinación inicial es mediante la palpación, es decir, es muy fácil determinar si un paciente se encuentra muy caliente o se encuentra muy frío, no así determinando mediante esta simple práctica cuál es el valor exacto. Para eso vamos a necesitar el termómetro, pero el termómetro a su vez es un elemento que fue agregado con posterioridad. Fíjense que la temperatura antes de la existencia del termómetro también fue considerada como un signo vital. Hoy en día es uno de los signos vitales más fáciles de medir. Claro, lo único que hay que hacer es colocar la mano sobre la frente de una persona, ¿sí? A su vez también tenemos diferentes lugares donde podemos realizar la medición de la temperatura, pero básicamente lo que nosotros tenemos que encontrar es el lugar que sea más fidedigno y que nos dé la información más específica de cuál es la temperatura que puede presentar un paciente. Generalmente son aquellos orificios donde hay una conexión directa con lo que sería la parte interna del cuerpo, en este caso. El oído, que es una de las vías no tanto cómodas, pero sí más fáciles de utilizar, y la otra es el recto, que hoy en día esta zona se encuentra prácticamente en desuso. Obviamente con el correr de los años y de la ciencia, muchos elementos, muchos termómetros han ido adaptándose a las diferentes dificultades que tenían estas mediciones, con lo cual hoy en día la diferencia entre la medición de la temperatura a nivel axilar y a nivel del oído presenta escasas diferencias, ¿sí? Hay que también tener en consideración cuando uno habla de un término asociado a la fiebre en relación a la temperatura. Sabemos que los valores normales abarcan desde 35 a 37.2 grados centígrados cuando hablamos de temperatura normal. Por encima de 37.3 a 37.7 grados centígrados estamos hablando de una febrícula. Hablamos de fiebre cuando la temperatura se encuentra entre los 37.8 y los 40 grados centígrados. Y por encima de los 41 grados centígrados estaríamos hablando de la hiperpirexia. Como dato no menor, en esta etapa de los aumentos de temperatura puede representar un daño irreversible para las neuronas. Por lo tanto, mantener al paciente por debajo de esta temperatura también es una metodología preventiva. En cuanto a la frecuencia respiratoria, también es otro signo vital muy fácil de determinar, pero a su vez también es el más inespecífico. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que el paciente no nos esté mirando o no se esté dando cuenta de que nosotros le estamos realizando una medición de la frecuencia respiratoria, porque puede, al ser o tener una capacidad de manejarla voluntariamente el ser humano, puede generar una alteración en cuanto al resultado. Sin embargo, es un signo vital porque es un reflejo de la actividad pulmonar. Un paciente difícilmente va a fingir que tiene una insuficiencia respiratoria presentando una taquipnea, ¿sí? Esto es muy importante también por el hecho de determinar cuál es el valor normal de la frecuencia respiratoria, que oscila entre 16 y 20 respiraciones por minuto. Como ustedes notarán, también puede haber alguna pequeña variación con otras bibliografías, pero lo que se toma universalmente en cuanto a valor normal es entre 16 y 20 respiraciones por minuto. Ahora bien, ustedes han podido observar que entre todos estos elementos básicamente comparten todo lo que sería conceptualmente lo que es un signo vital. Es decir, puede ser fácilmente objetivable en el examen médico, pero a su vez también estos 4 elementos representan la vitalidad del paciente. ¿Cuáles son los otros signos vitales que intentan introducirse en lo que sería el concepto de un signo vital? Bueno, uno de los más utilizados es la oximetría de pulso. El oxímetro de pulso es un elemento muy importante y más así fue muy utilizado en lo que sería la pandemia por COVID, que nos brinda información acerca de la saturimetría, o sea, la saturación de oxígeno en la sangre por parte de los glóbulos rojos, pero también de la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Intenta reemplazar el pulso y además darnos información acerca de la cantidad de oxígeno que puede llegar a tener un paciente. ¿Por qué personalmente no lo considero un signo vital? Recordemos que signo hace referencia a lo que podemos objetivar al examen médico. En este caso, no hay una objetivación de si un paciente se encuentra desaturando o no.
Hay algunas situaciones que se produjeron en la pandemia por COVID que aparecían como lo que sería hipoxia feliz, es decir, un paciente tenía una saturación baja de oxígeno, pero no tenía una manifestación objetivable, es decir, el paciente no presentaba ni alteración de la frecuencia respiratoria, ni tampoco estaba cianótico como uno podría suponer en el caso de un paciente que tiene una disminución drástica del oxígeno. ¿Sí? En este caso no estaría cumpliendo con lo que sería la categoría o el concepto de signo, pero a su vez también estos pacientes no necesariamente corría el riesgo su vida. Muchos pacientes estaban varios días, incluso semanas, con una saturación bastante baja y no comprometía su vida. Quiere decir que no cumplía con la definición ni de signo ni de ser vital, aunque a posteriori podría ocasionar la muerte del paciente, ¿sí? Además, para poder hacer una evaluación sí o sí necesitamos el oxímetro de pulso. O sea que se contrapone notoriamente con lo que sería la definición conceptual de un signo vital, ¿sí? Ni hablar de lo que sería o lo que representa el costo de obtener un oxímetro de pulso. No es algo tan sencillo de obtener como, por ejemplo, un tensiómetro. Otro de los signos vitales que podemos encontrar que se intentan introducir a lo que sería este concepto es el dolor. Muchas corrientes están intentando tomar al dolor como un signo vital. ¿Pero qué sucede? Va muy en contra de lo que sería la definición médica de signo. Es decir, el dolor es algo subjetivo, no es algo que nosotros podamos medir objetivamente. Esto inicialmente va muy en contra de lo que sería la palabra signo. Sin embargo, más allá de ir en contra de lo que sería la palabra signo, el dolor no es necesario para la vida. Sí puede representar que un paciente esté vivo, porque de hecho muchas técnicas utilizan el dolor para saber, digamos, si el paciente se encuentra con una cierta o un cierto grado de conciencia. Sin embargo, no encaja en la definición de vital. Y es por eso que estos dos elementos que se intentan introducir en el mundo médico como signos vitales no son tan representativos de o no encajan perfectamente en lo que sería la definición de un signo vital. Personalmente, en términos estrictos, yo considero que solamente existen 4 signos vitales bien definidos y conceptualmente hablando. Hay elementos esenciales para la práctica médica como establecer si un paciente se encuentra vivo mediante el dolor o establecer la cantidad de saturación de oxígeno que puede llegar a tener un paciente, pero son elementos esenciales. No encajan, digamos, dentro de lo que sería la definición de un signo vital. Espero que les haya gustado el video. Cualquier duda o pregunta que tengan, quedo a su disposición. Muchas gracias.